Ahora, las fuerzas no cambian, ¿sí? Se mantienen. Entonces, como las fuerzas se mantienen, entonces nos estamos encontrando como que este es un ejemplo claro de una partícula que está sometido a un movimiento uniformemente acelerado y que ya vimos en unidades anteriores. ¿Eso qué significa? Que nosotros podemos usar, por ejemplo, esta fórmula. X0. Y la posición inicial es 0 y la velocidad inicial es 0 porque parte del reposo, ¿sí? Por lo tanto, nos queda simplemente que la posición de nuestro paquete va a ser igual a 1/2 por la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Ok? Y el cambio de posición, pues ya lo conocemos, vale 5 metros, y el tiempo también lo conocemos. Por lo tanto, ya podemos conocer cuál es la aceleración de nuestro objeto, simplemente despejándola. Entonces, despéjenlo, sustituyen los valores y me dicen cuál es el resultado, por favor. Inge, ahí eliminó la segunda velocidad inicial y el tiempo, ¿verdad? No, o sea, la velocidad inicial, pero, o sea, ¿por qué elimino todo? Oh, chihuahua, pues, sí, otra cosa. Permítanme un tantito. Uf, se borró todo. Bueno, se borró todo. Me voy a pasar a la pizarra mejor. Entonces teníamos x igual a x0 más b0t más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Okay. Entonces, esto es igual a 0. Y la velocidad inicial también es igual a 0. Obviamente, al multiplicar 0 por el tiempo, pues me va a dar 0. ¿Sí? Por esa razón, solamente me queda x igual a 1/2 Medio de la sobre aceleración. el tiempo al cuadrado. Exactamente. Despejen la aceleración, ¿sí? Porque esto ya lo conocemos. X sabemos que vale, ¿cuánto vale? 5 y el tiempo vale 10. ¿Sí? Okay. Entonces ahí ya podemos calcular cuánto vale la aceleración. Cinco entre 10, ¿no? No. Dije, no sé si apliqué mal la fórmula, pero el resultado fue 250. No. Es 2.5 por 20, ¿no, Inge? ¿Cuánto te da, Oscar?
Ahorita le doy la cuenta. 50. No, 0.05. no. ¿Quién le más? ¿No es ¿Quién le menos? 250 en qué? ¿Mande? 250. No. ¿Cuánto, Zaira? Me sale 52.5. No. Es que no sé cómo despejarla. Vamos a ver. ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí, Está multiplicado por el medio, ¿no? ¿El 2 cómo pasa? Multiplicando. Muy bien. Entonces quedaría de esta manera, ¿de acuerdo? sí. Como yo quiero conocer la aceleración, el t cuadrada lo paso del otro lado. Pasaría Dividiendo. dividiendo. Y entonces A es igual a 2 por 5 entre 10. Al cuadrado. Bueno, 2 por 5 son 10 y 10 al cuadrado son 100, entonces son 10 entre 100. Y 10 entre 100 nos da 0.1. 0.1. ¿Unidades? Metros sobre segundo al cuadrado. Exactamente. Sí. Y llevaba una inclinación de 20 grados, ¿ok? Ahora, ya conociendo la aceleración, lo que voy a hacer es utilizar las reglas de estática y las de, en este caso, de cinemática, aplicando las leyes de Newton, ¿sí? Y en este caso voy a empezar con el eje de las Y. Y si recordamos, voy a volver a poner las fuerzas para que nos quede claro, porque si no va a costar un poquito de trabajo. No se puede girar. Bueno, tenía yo aquí mi cuerpo. ¿Sí? Había dicho que para acá era el eje de las X y para acá era el eje de las Y. Y las fuerzas que teníamos era el peso, era la fuerza P, la normal y la fuerza de fricción. Entonces aquí tengo el peso, la fuerza P, la fuerza normal y la fuerza de fricción. Además, tenemos nuestras direcciones.
Y entonces aquí tengo un ángulo de la fuerza que es de 30 grados. Aquí tengo un ángulo de 20 grados, porque recordarán que este está a 20 grados. Ujú. Y como ese está a 20 grados, entonces este ángulo también es de 20 grados. Esta parte, si la hacen mal, pues todo les va a salir mal. Entonces es bien importante que esto les quede claro. ¿De acuerdo? Esta era la parte de las fuerzas. ¿De acuerdo? Y decíamos que era igual a la masa por la aceleración. Si recuerdan la figura anterior que habíamos hecho. Sí. ¿Sí? Y entonces ahora yo digo, voy a hacer suma de fuerzas en Y igual a 0. ¿Por qué igual a 0? Porque en el eje Y no hay movimiento. ¿Sí? Recuerden que el único movimiento que tengo En X. es aquí, sobre este eje, sobre el eje de las X, y sobre esta no. Por eso es igual a 0. ¿Ok? ¿Y qué fuerzas hay sobre el eje Y? Bueno, pues tengo la normal. Tengo la componente vertical de W y tengo la componente vertical de P. Esta no, F no, porque esa está sobre el eje de las X. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Sí. Ok. Entonces tengo la normal, que está dirigida exactamente en el eje de las Y, y en el sentido, y me faltó poner el sentido positivo. ¿Sí? O sentido positivo hacia acá. ¿Ok? Entonces va para acá, va en sentido positivo. W va hacia abajo, es negativo. Pero recuerden que W, o sea, a ver, voy a volver a dibujar acá los ejes. Si este es el eje Y, este es el eje X, este es W, ¿sí? Solamente este ángulo es de 20 grados, decíamos. Y entonces tengo dos componentes. La componente en el eje de las Y y la componente en el eje de las X, ¿cierto? Cierto. Sí, entonces esta es W, esta es WX y esta es WY. Entonces, al descomponerlo, ¿sí? Sus componentes rectangulares, la única que actúa sobre el eje de las Y, pues es WY. ¿A qué es igual WY? Pues WY es igual a W por el coseno de 20 grados. ¿Dudas hasta ahí? ¿Es menos o igual? Menos. N Porque es, menos W coseno de 20. sí, sí, de hecho todavía no termino. Aquí nada más hice esta parte. Me falta analizar P todavía, que también está en el este. Todavía no termino. ¿Sí? Ok, nada más que quería que les quedara claro cómo estoy sacando las componentes y cuáles son las que actúan. ¿Les quedó claro por qué es W coseno de 20? ¿Y cuando sacó Creo lo que de la... está. Inge, a mí yo me hice un poco bolas cuando ¿Con qué? sacó los componentes los de la W, porque sale el de W, bueno, la flechita roja, y de ahí también se va a analizar W en Y y W en X, siempre se va a analizar así. Ah, sí, mira. ¿O cómo? No A ver, deja ver si lo puedo explicar mejor. A ver, ¿qué borré aquí? Algo borré. ¿Qué se me borró? Sí, El eje de las, el eje de las Y, ¿no? Ahora, Se me borró el eje vertical. Ajá. Este ángulo es de 20 grados. Que casi no se apreciaba, por eso lo borré. Aquí, cuando está así girado, a lo mejor por eso se está causando confusión, pero es lo mismo, mira. Si tú pones tus ejes, cuando
quiere. Inge, no se escucha si está hablando. No, no estoy hablando, es que estoy peleándome con esta cosa. Bueno. Perdón. A ver. Ok. Es que había seleccionado otra cosa. Ok. Aquí está. Si te das cuenta, es lo mismo, nada más que ahora los gire. Este es X y este es Y. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y este es el ángulo de 20 grados. ¿Sí? Y entonces tengo dos componentes. ¿Sí? Si yo hago aquí una línea, aquí así, y otra línea acá, recuerdan que en física 1 veíamos el cálculo de componentes. ¿Sí? Entonces yo puedo poner esas componentes. Que es esta y esta. ¿Sí? Si esta es mi fuerza W, entonces a esta fuerza es W en el eje de las X y esta es W en el eje de las Y. Si yo quiero calcular WX y WY, lo único que tengo que hacer es resolver este triángulo. ¿Sí? Y como yo conozco el ángulo de 20 grados, recuerden que W pues viene siendo esta. ¿Sí? Viene siendo la hipotenusa. ¿Sí? Y por lo tanto, si yo digo, ¿cuál es el coseno del ángulo de 20? Ah, pues es bien simple. Porque yo sé que el coseno del ángulo de 20 es igual al cateto adyacente. ¿Cuál es el cateto adyacente si yo tomo este triángulo? ¿Sí ven qué triángulo me estoy refiriendo? Sí. Sí, no lo quiero rayar para que no se haga tanto. Ok, si yo tomo este triángulo, el cateto adyacente es este. Es el Y. Y este otro es la hipotenusa. Entonces, Hipotenusa. ok. Entonces, WY, ¿sí?, sobre la hipotenusa. Y esta W pasa multiplicando. Entonces, WY es igual a W coseno de 20 grados. ¿Ok? ¿Estamos? Sí. Sí. Estamos diciendo. Ahora, bueno, esto cuando yo lo estudié también me costó trabajo. Así como ustedes le están sufriendo ahorita, así le sufrí yo. Es cuestión, como todo en la vida, es cuestión de práctica. ¿Sí? Ahora, cuando ya lo empecé yo a entender, pues encontré una forma de visualizarlo más fácil. ¿Sí? Aquí se los pongo de esta manera porque quiero que entiendan de dónde salga y que no lo memoricen. Pero vean bien fácil, miren. La componente es Y. Es esta de aquí. ¿Sí? Y conozco el ángulo que hace W con Y. Por lo tanto, es coseno. Cuando agarre la componente en X, ¿sí?, lo que va a quedar, ¿sí?, va a decir seno de 20 es igual a cateto adyacente. Perdón, el cateto adyacente, pues es el que está del lado contrario. ¿Sí? Pero este lado es igual que Inge, este. Mándeme. yo tengo una duda. Queda como W coseno de 20. ¿Sí? Ah, es que en la parte de arriba había puesto usted menos W coseno de 20. Pues sí. O sea, aquí nada más te estoy calculando la componente, Miguel Ángel. ¿Sí? Ah, No le ya, ya, estoy ya. poniendo el Ajá. sentido. ¿Sí? Ah, ok, Este ok. menos es porque yo dije, es positivo para acá. ¿Y para dónde va? Pues va para el otro lado, entonces es negativo. Ok, ok. ¿Sí? ¿Ok? Sí, 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 sí. Ahora, si hago la función seno, digo, el cateto opuesto, WX, entre la hipotenusa, W pasa multiplicando, por lo tanto, WX va a ser igual a W seno de 20. ¿Ok? Entonces, si nos vamos a este triángulo, si se dan cuenta, ¿sí?,
una forma rápida de verlos. ¿A cuánto vale WY? WY es igual a W, que es la hipotenusa, coseno de 20. ¿Por qué? Porque el ángulo que yo conozco está entre WY y W. Este otro ángulo, pues sí lo conozco también, pero para no estar haciendo cálculos, aquí está fácil, pero no siempre está así de directo, ¿sí? WX va a ser igual a W seno de 20, porque es el otro lado del ángulo que no conozco, ¿sí? Esta es una forma de mecanizarlo para no estar haciendo o que no estén analizando todo esto. Claro, es sí bien importante que ustedes identifiquen esto. Si no entienden esto, ¿sí? Y nada más se lo memorizan, se pueden llegar a equivocar en algún momento dado. La memorización, pues, no es lo mejor. ¿Ok? Sí, espero les haya quedado claro. Sí. Ese sí no fue muy convincente, Zaira. No, sí, es como los que nos había enseñado en física 1, ¿no? Así, Cuando es lo calculamos mismo, es exactamente lo mismo, Zaira. ¿Sí? Sí, tengo bien. Ok. Inge, yo tengo duda, es que aquí donde tiene igual a W, ve que le puso el ángulo de 20. Ah. ¿Cómo le calculó ese ángulo? Inge, ¿o en qué Ok. cómo se basa? Es que ahí no lo encuentro. Ok, vamos a dibujarlo nuevamente, Zaira. Sí. Y supuse que tenían duda ahí, pero veía yo que nadie me preguntaba. Dije, no, pues ya le entendieron. No, sí, es que estaba viendo si lo podía checar a ver cómo lo calcula, pero no lo encuentro. Qué bueno que me preguntaste, es bien importante. Les decía yo, si ustedes hacen mal esto, pues olvídense, todo va a estar mal. Este ángulo es de 20, Zaira. Sí, ajá, ese sí. Y tu fuerza está aquí, está vertical. ¿Ok? Sí. Si tú trasladas esa línea horizontal hacia acá, ¿sí? Lo que tienes es que este ángulo es de 20, ¿cierto? Sí, ¿Y este? de 70, De 70. ¿Y este? de 20. De 20. Ah, sí, sí. ¿Sí? Ah, esta parte es bien importante que la hagan con calma. Hagan todos los rayones que necesitan. Háganlos en una hoja aparte si quieren. Si no quieren, si en su ejercicio no lo quieren ensuciar demasiado. Háganlo en una hoja aparte y tracen estos ángulos. O sea, trasladen esta línea horizontal acá donde está su fuerza para que puedan visualizarlo. De lo contrario, les va a costar mucho trabajo. Obviamente con la práctica pues, lo va viendo uno ya obvio después, pero cuando está uno aprendiendo es bien importante hacerlo por partes, porque les va a pasar lo mismo que en la unidad anterior. Se equivocaban en sus triángulos y en lo que se equivocaban eran en los ángulos. ¿Sí? Ujú. Sí, esto lo tienen que hacer con calma, ¿de acuerdo? Y Sí. no se lo copien. Bueno, voy a guardar el archivo anterior antes de que se me olvide. Que nadie los ve, ¿verdad? Pero bueno. Sí, Inge, bueno, yo en mi caso sí las descargo. Yo también los veo. Cuando no Ustedes- le entiendo, pero lo ves. pero lo veo. Gracias, Joana, híjole. Me La honestidad motivaste. ante todo. Qué motivada me diste, qué barbaridad. Ok, bueno, entonces vamos a continuar. Ya vimos entonces la fuerza del peso. Y la otra fuerza que influye sobre el eje Y, pues es la fuerza de P. Y también va en el sentido negativo. Entonces también es negativa. P, como es la componente, ¿sí? ¿Va a ser coseno o seno? Es seno, ¿no? ¿Seno de qué ángulo? Muy bien, sí es seno. ¿De qué ángulo? De W. No. A ver, no veo. De WY, profe. No, o sea, el ángulo ya lo conocemos. ¿El seno de qué ángulo? Sería de 50. De 50.
Ah, no, mentira. No. Exactamente, muy bien. Y son todas las fuerzas que actúan igual a 0. ¿Por qué 50? Bueno, porque aquí tenemos nuestro eje, aquí está nuestro eje Y, aquí está nuestro eje X, ¿sí? Aquí tengo P, ¿sí? Y entonces, aquí yo lo que estoy visualizando es que este ángulo es de 50 grados. ¿Sí? Los senos de 50. Y si alguien quiere poner coseno de 40, porque este ángulo es de 40, pues también es lo mismo. ¿Sí? ¿Ok? Ambos son correctos. Si usted, es más, chequen en su calculadora. Calculen seno de 50 y calculen coseno de 40. ¿Me dicen cuánto les da? Pues bueno, nada más díganme si es lo mismo o no. Y es lo mismo, Inge. Exactamente, sí. Sí. Okay. Y esos 50 salieron, recuerden, de que P hace 30 grados con la horizontal y este otro ángulo de 20 grados, que ustedes lo tienen que deducir, así como hice este de 20, de la misma manera tienen que identificarlo. Y bueno, ya teniendo eso y sabiendo que el peso es igual a la masa por la aceleración de la gravedad, nosotros podemos encontrar precisamente cuál es el valor del peso. O bien podemos dejarlo indicado y después calcularlo, como a ustedes se les facilite. ¿Sí? Y entonces N va a ser igual, despejando pasaría sumando, quedaría el peso que es mg por el coseno de 20, pasaría sumando también P seno de 50. Ya tenemos una formulita para la normal. ¿Ok? ¿Hasta ahí todo va bien? Sí. Sí. Sí, hasta ahí. Ahora, si analizamos el deslizamiento, bueno, pues la fuerza de fricción, habíamos dicho que era el coeficiente de fricción por la fuerza normal. Y ya tenemos una expresión con la cual nosotros calculamos la fuerza normal. Entonces, la fuerza de fricción F va a ser igual a mu que multiplica cada uno de estos. Entonces sería mu por mg coseno de 20 más mu por p seno de 50. ¿Ok? Inge dice Miguel que se le fue el internet por ahí. Ah, ok. Sí, está bien. Ahorita que ojalá se pueda volver a conectar. ¿Sí? Profe, yo tengo una duda. ¿Sí? ¿Qué significa el MG? ¿Esto Ajá. qué significa? No sé qué significa, es lo que tengo duda. Es el peso. El peso, exactamente. ¿Sí? El Ya, peso gracias. peso es masa por aceleración de la gravedad. ¿Sí? Y es lo que estamos calculando ahí. Entonces, si sustituimos datos nosotros aquí, ¿sí? F sería igual a mu que vale, ¿cuánto vale mu? 0.3. ¿Sí? 0.3, sí. La masa que vale 20 kilogramos
por la gravedad, la aceleración de la gravedad que vale 9.81 metros sobre segundo cuadrado por el coseno de 20. Más mu que vale 0.30 por P que no lo conocemos por el seno de 50. Para que no se me vaya a acabar el tiempo, les voy a poner el resultado, ya ustedes lo checan después. ¿Tiene que 55.3. despejar ahí la P, Inge? Sí, se va a quedar indicada. Ok. Más 0.23 por P. Eso vale F. Ok. Y ahora lo que vamos a hacer vamos a hacer positivo hacia acá. La suma de fuerzas en X, pero en X si hay movimiento. Entonces va a ser igual a la masa por la aceleración. Al hacer acá en Y, como no había movimiento, fue igual a 0, pero en el eje de las X, como si hay movimiento, entonces la suma de fuerzas nos va a dar masa por aceleración. ¿Qué fuerzas tenemos en X? Pues tenemos también P. Si la componente en X de P sería P por el seno de 50. No, perdón. Coseno de 50. ¿Sí? Porque va en el sentido positivo. Tenemos una componente de W que va en sentido negativo. Entonces sería menos el peso, ¿sí?, por el seno de 20 grados. Y tenemos a F que va en el sentido negativo. Menos F igual a 0. Perdón, igual a 0. Igual a masa por aceleración, perdón. Y entonces esto nos va a dar como P coseno de 50 menos el peso, que es la masa por la aceleración. Y la masa vale, ¿qué vale? 20. Bueno, lo voy a dejar indicado todavía. Y ahorita sustituyo. Seno de 20 menos F, que lo tenemos acá arriba. ¿Cuánto vale F? ¿Sí? F. Entonces sería menos 55.31 más 0.23P. Igual a la masa por la aceleración. Es decir, P coseno de 50 menos mg seno de 20 menos 55.31, ¿sí?, menos 0.23P igual a la masa por la aceleración. Y entonces yo necesito despejar P, que las tengo aquí y la tengo aquí. Todo lo demás lo conozco y ya voy a poder conocer P, ¿sí? Y entonces estos que tienen a P los dejo de este lado de la igualdad. Y los que no contienen a P los paso del otro lado de la igualdad. Entonces M por A pasa sumando, sería más mg seno de 20. Esto también pasa sumando, más 55.31. Factorizo P y me quedaría multiplicado por coseno de 50 menos 0.23 igual a lo que tengo del lado derecho, ¿no? Y entonces esto que está multiplicando a P pasa dividiendo y me queda que P es igual a M por A más
M por G por seno de 20 más 55.31 entre coseno de 50 menos 0.23. Y ya puedo sustituir todos los valores y encuentro cuánto vale P. Entonces sustituyan los datos. Y que ya nada más queda 1 minuto 51 por Sí. lo del video. Y... Ya guardé el otro, muchas gracias, Ruth. Ok. El anterior ya lo guardé ya. Sí. Y ya aquí vamos a calcular P, que era nuestra incógnita, ¿no? Entonces sería 10 por la aceleración que vale 0.1 más la masa que vale 10 por la aceleración de la gravedad que vale 9.81 por el seno de 20 más 55.31 entre coseno de 50 menos 0.23. Y si resuelven eso, P les va a dar 301.4 newtons. ¿Ok? Sí, es más extenso el procedimiento, ¿verdad, Inge? Porque es que les estoy desarrollando toda la parte algebraica. Sí, pero pues si no desarrollas todo eso, pues lo haces bien rapidito. O sea, si te das cuenta, en realidad me tardé más tiempo explicándole lo de los ángulos que resolviéndolo. Sí. Sí, la verdad. ¿Sí? Sí. El procedimiento como tal está sencillo, nada más que yo me quise ir paso por paso porque veo que a algunos todavía se les dificulta hasta los despejes. Entonces, si los dejo con todas esas dudas, pues no vamos a avanzar. Entonces, prefiero hacer menos ejercicios y que les quede claro.